Quiero que me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Mateo, el capítulo 12, el verso 40. Y hoy quisiera estar tratando un tema que he titulado 72 horas. Digan conmigo 72 horas. Y quiero que leamos esta escritura y después nos vamos a dirigir a Juan capítulo 2, verso 19. Pero iniciemos en Mateo 12, verso 40, que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan capítulo 2, verso 19 dice lo siguiente: y Jesús respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es increíble ver el Antiguo Testamento, que la vida y la obra y la manifestación de Jesucristo fue profetizada. Pero cuando Él llegó y se manifestó e hizo su ministerio, Él profetizó sobre los 3 días o las 72 horas donde Él estaría clínicamente muerto. Y yo reflexionaba sobre lo desafiante que fueron estas horas, lo desafiante que fue este lapso de tiempo para los discípulos. Porque durante estas 72 horas donde Jesús estuvo muerto, seguramente muchos pensamientos, muchas dudas, muchos sentimientos se apoderaron del corazón de aquellos que habían caminado con Jesús. Nosotros encontramos que en el momento en el que Jesús fue arrestado, todos los discípulos dejándolo huyeron. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 14, el verso 50. Literalmente el único discípulo que estuvo con él en el momento de la crucifixión fue Juan, el discípulo amado. Pero incluso después de que Jesús resucitó, cuando ya el Señor le había levantado de entre los muertos y se le apareció a unos de sus discípulos, aún ellos compartiendo estas noticias de la resurrección, hubo uno que dudó, que fue Tomás. Entonces esto me lleva a pensar, si durante el arresto todos lo dejaron y huyeron, y aún después de la resurrección uno de los apóstoles dudaba, ¿qué habrá sucedido? ¿Qué habrá pasado por la mente y el corazón de ellos durante estas 72 horas? Tal vez ellos dudaron, seguramente se estremecieron, tal vez estaban sentados donde se reunían con Jesús y se miraban uno al otro con la pregunta: ¿y ahora qué? Y yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado ahí? ¿Qué hubieras hecho tú si aquel Cristo que viste predicar, que viste hacer milagros, ya no lo ves más? Ahora está muerto. Y ahí comenzaron las 72 horas más desafiantes para esos discípulos. Y sabes algo, todos nosotros debemos entender que es esta la manera en la que trabaja el Señor. Yo encuentro un patrón en las Escrituras donde en primer lugar Dios nos da una promesa. En tercer lugar, Dios cumple la promesa. Pero en segundo lugar, hay un tiempo, hay un lapso de tiempo de espera, hay un lapso de tiempo con propósito divino al que en esta mañana quiero llamarle 72 horas. Digan conmigo 72 horas. Y sabes algo, este lapso de tiempo está diseñado por Dios para trabajar algo en nosotros. Y es que Dios es increíble, porque para formar y acrecentar nuestra fe, cuando Él nos da una promesa, Él no nos da detalles de cómo cumplirá esa promesa. En Génesis capítulo 12 le dice al padre Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Noten esto, no le dice ve a esta tierra, este es el nombre de la heredad que te voy a dar. Simplemente le dice: deja todo, literalmente deja tu familia, deja tu tierra, deja todo lo que has construido y sal, da el paso de fe. Ahí más adelante te aviso cómo lo voy a cumplir. ¿Qué harías tú si el Dios que te promete no te da detalles? ¿Caminarías en fe? En esas 72 horas te mantendrías firme. Y sabes algo, 72 horas no es una nueva doctrina ni nada más. 72 horas es esto, un lapso de tiempo con propósito divino. Dile al que está a tu lado: las 72 horas son un lapso de tiempo con propósito divino.
Y tal vez te estás preguntando, bueno, ¿y qué es lo que sucede en esas 72 horas? ¿Y cuál es el propósito detrás de este tiempo de espera, de este proceso? Entre tanto se cumple lo que Dios me habló. Pues lo primero que hoy quiero enseñarles es que las 72 horas son horas de silencio. Digan conmigo, silencio. Y sabes algo, el silencio para muchas personas a veces es incómodo. Pero la Biblia dice en el Salmo 83, versículo 1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. En pocas palabras, la definición de silencio es el estado donde no escuchamos ninguna voz. Y en esas 72 horas, mientras Jesucristo estuvo clínicamente muerto, no se escuchó su voz, no hubo nuevas enseñanzas, no hubo nuevas parábolas, no hubo nuevas profecías. La voz del más poderoso predicador que ha pisado esta tierra estuvo en silencio. Yo no sé cuántos en algún momento de sus vidas han entrado a la oración tratando de escuchar la voz de Dios. Han tomado su Biblia y la abren y la cierran desesperadamente y echan un dedazo y echan otro y sienten que por ningún lado está la voz de Dios. Y es ahí donde experimentamos el silencio de Dios. Porque en las 72 horas, en el proceso de cumplimiento a una promesa, en el proceso de entrada a la tierra prometida, muchas veces Dios va a callar. Porque en las 72 horas no es el tiempo de nuevas palabras. En las 72 horas es el tiempo donde Dios nos invita a recordar las palabras que Él ya nos habló. Dile al que está al lado, es el tiempo de recordar. Los discípulos no recibieron nuevas palabras. Los discípulos no recibieron nuevas instrucciones. Los discípulos solo tenían la posibilidad de recordar lo que Jesús ya había dicho y de confiar en que Él cumpliría lo que ya les había hablado. Y nosotros muchas veces somos sensacionalistas. Queremos llenarnos de una y de otra palabra, pero hay un momento donde Dios calla y donde Dios dice: no te voy a dar una nueva palabra, porque quiero que recuerdes la que yo ya te di. Si te dije que salvaré tu familia, la voy a salvar. Si te dije que te voy a sanar, te voy a sanar. Si te prometí que te voy a prosperar, te voy a prosperar, porque Dios no miente, Él siempre cumple lo que promete. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque Él cumple y porque Él nunca miente. Pero tenemos que recordar. Por eso el salmista en el capítulo 119, verso 16 decía: no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, no me olvidaré de tus palabras? Esto está en el Salmo 119, verso 16. Pero también la Biblia dice en Lamentaciones 3:26: bueno es, escucha esto, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Yo no sé tú, pero a mí hay veces que disfruto y me gusta mucho el silencio, porque el silencio nos invita a reflexionar. El silencio nos invita a meditar, a recordar. Y en ese silencio de Dios, en ese silencio divino, en esas benditas 72 horas, solo podemos recordar la palabra y que esa palabra se encarne en nosotros. Uno de los hombres de Dios que pasó por ese tiempo fue el mismo Jonás. El Señor, para referirse a sus 72 horas, tomó el ejemplo de Jonás. Y encontramos en el libro que lleva su propio nombre este mismo patrón. Capítulo 1 de Jonás, Dios le da una palabra. Capítulo 2 entra en un proceso de 72 horas. Capítulo número 3 se cumple lo que Dios le habló. No era una ballena como muchos creen, era un gran pez. Eso es lo que dice la palabra. Pero imagínense esas 72 horas en las que estuvo Jonás. Ahí Dios no le volvió a hablar. Ahí Dios no le dijo nada nuevo. Ahí no recibió una predicación más bonita, una predicación diferente. La instrucción era la misma, pero Dios tuvo que meterlo en ese gran pez
para que la palabra, para que la instrucción se encarnara en su espíritu, y para que en ese silencio él pudiera entender que Dios no nos dará instrucciones diferentes, que las instrucciones siguen siendo las mismas, que Dios no nos dará una nueva promesa hasta que antes Él no cumpla la que ya Dios nos dio. Por eso bendito silencio, porque después del silencio viene un gran sonido de victoria, el sonido del cumplimiento de cada promesa y de cada palabra que Dios nos dio, que son sí y son amén según su buena voluntad. Dale un fuerte aplauso a Jesús por su palabra. Tal vez tú estás en tus horas de silencio y no tienes que levantar la mano, pero Dios no te dará una nueva palabra. Dios hoy te está invitando a recordar, a desempolvar las que Él ya te dio. En segundo lugar, estas son 72 horas de desierto. En Éxodo capítulo 8, verso 27, dice la escritura: camino de 3 días iremos, camino de 72 horas iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Había una promesa en el tiempo de Moisés, la liberación del pueblo del desierto, pero había un camino, había unas 72 horas que andar por el desierto. Y es que escucha esto, muchas veces creemos que es Satanás el que nos mete a los desiertos, pero en el caso de Jesús fue el Espíritu de Dios el que le impulsó al desierto. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 12. ¿Sabes? Yo sé que muchas personas de las que están hoy aquí están pasando por sus 72 horas de desierto. Están pasando por un momento de quebranto, quebranto en el matrimonio, quebranto en las finanzas, quebranto en la salud. Y a veces nosotros no nos explicamos, nuestra mente terrenal, nuestra lógica no comprende, Señor, pero ¿cuál es el propósito de este desierto? ¿Cuál es el propósito de este quebranto? Pero hoy el Señor me ha dicho que te diga que tu desierto es el camino de transición hacia la gloria postrera. Me parece que no me oíste bien. Tu desierto es el camino de transición a la gloria postrera. Y es que no hay tierra prometida sin pasar por el desierto. Y es que no hay gloria sin antes haber experimentado el quebranto. Y es que no hubo resurrección sin 72 horas de que Jesús estuviera clínicamente muerto. Por eso tenemos que entender el propósito del desierto. ¿Sabes algo? Encuentro una historia en segundo libro de Reyes capítulo 3, verso 8. Y está Josafat preguntándole al rey Joram. Ellos van a una batalla y le dice: ¿por qué camino iremos? Y si a ti te hicieran la pregunta, ¿por qué camino quisieras ir? Tal vez elegirías el camino más sencillo, elegirías el camino más fácil, elegirías el camino con menos batallas. Pero vean la respuesta que le da: ¿por qué camino iremos? Y él le respondió: por el camino del desierto. Digan conmigo: por el camino del desierto. Dile al que está a tu lado: ¿por qué camino iremos? Y le vas a decir: por el camino del desierto. No, pero es que yo preferiría un camino más sencillo. No, es que yo preferiría un camino más fácil. No, respondió: por el camino del desierto. Y sabes, sucedió lo que era obvio. Mientras ellos iban por el desierto, la Biblia relata que les faltó el agua y que comenzaron a debilitarse. Comenzaron a debilitarse, y en ese momento ellos sintieron que habían tomado una mala decisión. Ellos sintieron que Dios los había abandonado, porque cuando estamos en el desierto vienen las personas, tratan de motivarnos, pero tú te sientes ya sin fuerzas. Se te empieza a acabar el ánimo, se te empieza a acabar la motivación. Pero ahí en ese momento Dios envía al profeta Eliseo para decirles: ¿saben algo? Dios les va a dar agua, pero eso será poca cosa comparado a la victoria que Dios les dará en esta batalla. Y sabes algo, y Dios no envía al profeta Eliseo, pero Dios envía a su Espíritu Santo para decirte: yo no solo supliré lo que te haga falta, pero poca cosa será la provisión comparada a la tremenda victoria que en este tiempo yo te daré. ¿Cuántos reciben esa palabra?
Porque hoy el Espíritu de Dios nos recuerda que al final Dios siempre gana. En el día del desierto quisiéramos contar con el apoyo de tantas personas, pero ¿sabes algo? Dios permite que aquellos en los que confiábamos, que aquellos que habíamos tenido como ayuda se vayan. Así como en el día del quebranto de Jesús, aquellos discípulos en los que Él había invertido, a los que había amado, a los que había protegido y formado, lo abandonaron. Pero hay un texto que me impacta en Salmo capítulo 18, verso 18 al 19. Dice: me asaltaron en el día de mi quebranto. Yo no sé cuántos se han sentido así, asaltados en el día de su quebranto. Y es como si en el día malo, en el día del desierto, en lugar de encontrar apoyo, encuentras la espalda de otros, encuentras la crítica de otros, encuentras la persecución de otros. Pero el salmista se respondió a sí mismo y dijo: mas Jehová fue mi apoyo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Y sabes algo, en este tiempo quiero decirte de parte de Dios: al final de tus 72 horas de desierto viene gran liberación, vienen grandes milagros, porque Dios está agradando de tu fe. Vamos ahora sí, dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Benditas 72 horas de desierto, pero también estas son 72 horas de transformación. Y uno de los hombres de Dios que pasó por este proceso fue Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 8 al versículo 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos ya no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, imagínense esto, un hombre orgulloso, un hombre estudiado, un hombre que perseguía personas, ahora una persona invidente que tenía que ser guiada, que tenía que depender de otro para que lo llevara por la mano. Y dice: le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Saulo pasó 72 horas, pero las pasó de una manera interesante, donde Dios lo quería transformar. Porque dice la Biblia: estuvo sin ver, estuvo sin comer y estuvo sin beber. Y sabes algo, muchas veces cuando Dios nos quiere transformar, en esas 72 horas Dios nos va a dejar ciegos por un momento. En esas 72 horas los discípulos no veían más que una tumba con el cadáver del que decía que era el Hijo de Dios. En esas 72 horas vemos nuestra familia y todo parece igual, como una batalla entre perros y gatos. En esas 72 horas de proceso vemos nuestra cartera y tira mordidas más feroces que las de un perro enojado. En esas 72 horas vemos el diagnóstico médico y parece que todo sigue igual. Pero tenemos que entender algo: que aunque tú y yo en lo natural no veamos nada, en el mundo espiritual Dios ya está librando y está ganando nuestra batalla. Y Dios tiene que cerrar nuestros ojos naturales para que se abran nuestros ojos espirituales. Por eso Dios dejó sin ver a Pablo, para que en ese tiempo él aprendiera a caminar como viendo al invisible. Sabes, eso es lo que nosotros vivimos el año pasado, en el lapso, nuestras 72 horas, cuando tuvimos que abandonar nuestros 2 auditorios. Por muchos años habíamos invertido en ellos, los habíamos hermoseado, y fue un paso de fe dejar ese lugar, y literalmente la iglesia se quedó en la calle. Literalmente, porque la autoiglesia, ¿dónde era? ¿Dónde era la autoiglesia? Seremos ahora sí la iglesia de la calle. Ya no había techo, ya no había protocolo. El protocolo era un bloque ahí donde nos sentábamos. Ya no había un gran sonido, ya no había luces, ya no había salones de niños. No podíamos poner sillas, tu silla era el auto o la moto o el transporte en el que llegaras. Y no podíamos ver nada.
Pero ¿sabes algo? Mientras no veíamos nada, Dios estaba preparando este gran lugar para recordarnos que aunque no veamos nada, Él ya lo está haciendo todo. Tal vez hoy tú no ves nada. Tal vez tú estás aquí, no ves lo que está sucediendo en tu casa, pero mientras tú decides honrar a Dios, Dios está transformando el corazón de tu familia ahí donde ellos están. Mientras tú estás honrando a Dios, Dios está tocando el corazón de tu jefe. Mientras tú estás honrando a Dios, algo dentro de ti, en tu cuerpo, se está sanando, se está curando. Caminemos como viendo al invisible, porque fiel es el que prometió, fiel es el que cumplirá. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Amén. Pero también estuvo sin comer y sin beber. Sabes, Pablo se había llenado tanto de sí mismo, tanto de su conocimiento, y a veces queremos encontrarle tanta lógica a lo que Dios va a hacer. Seguramente Dios va a hacer esto y se va a mover la pieza así, se va a mover la pieza así, y al final Dios hace las cosas como menos nosotros las habíamos imaginado. Y sabes, estuvo sin comer y sin beber para aprender que solo Cristo es verdadera comida y que solo el Señor es verdadera bebida. Por eso más adelante dijo: todo lo que sé lo tengo por basura con tal de ganar a Jesucristo. Y cuando Dios desde los cielos vio que el apóstol Pablo había sido lo suficientemente transformado, porque para algunos puede ser 72 horas, pero hay otros que llevan como 2 años el Señor queriéndolos transformar, pero no se dejan. Si quiere el que está al lado, ya déjate transformar por Dios, porque 72 horas se te hacen 72 días, no se te van a hacer 72 años. Cancelado. Y cuando ya Dios vio que estaba listo, mandó un hombre, Ananías. Y Ananías, lleno del Espíritu Santo, puso sus manos sobre él, y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y fue bautizado, recobró la fuerza. Y sabes algo, después del proceso de transformación recibirá la visión de Dios, será lleno del poder del Espíritu Santo, vas a renacer, vas a tener una fuerza sobrenatural, no seguirás siendo el mismo de antes. No seguirás siendo el mismo, porque en las 72 horas, escúchame, en las 72 horas Dios no quiere cambiar tus circunstancias. En las 72 horas Dios te quiere cambiar a ti. Dios no quiere cambiar tus circunstancias, Dios te quiere cambiar a ti. Y en las 72 horas Dios no solo está transformando ese esposo roñón que elegiste, Dios también te está cambiando a ti. En las 72 horas Dios no solo está cambiando a esa mujer, Dios también te está cambiando a ti. Dios no solo está cambiando el corazón de tus hijos, Dios también está cambiando el corazón de los padres, para que después de ese proceso salgamos tal como Cristo y lo reflejemos en todo lo que somos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Pero estas son también 72 horas de perseverar. 72 horas de qué? Fíjate lo que dice Mateo 15, verso 32. Quiero que me acompañes a esta cita. Mateo 15, verso 32. Dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace ¿cuántos días? Porque ya hace 72 horas que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero mandarlos en ayunas para que no desmayen en el camino. Hay muchos de nosotros como predicadores hemos juzgado mal a esa multitud. Incluso hemos predicado: esa gente era interesada, esa gente solo quería pan y solo quería pescado, esa gente solo quería ver qué le daba Jesús. Pero no,
Estábamos tremendamente equivocados, porque esa gente ya tenía 72 horas, tenía 3 días que había estado perseverando. Y no solo habían estado ahí perseverando como haciendo un camping con sándwich y una Coca Light, no, ellos literalmente no tenían nada que comer. Literalmente habían estado ahí con Jesús contra todo pronóstico. Y cuando Jesús los ve, Jesús tiene compasión de ellos. Y Jesús hace un tremendo milagro de multiplicación. Y sabes algo, muchas personas no han entendido el poder de perseverar, porque hay un lapso de tiempo donde Dios prueba nuestra perseverancia. Hay un lapso de tiempo donde nosotros deberemos demostrar que estamos comprometidos con el Señor, que le amamos lo suficiente aún contra todo pronóstico, sin tener que comer. Personas que llegan a la iglesia haciendo un gran esfuerzo. Tal vez no tienen un transporte, pero piden un ride para llegar. Tienen que recorrer un poco más de camino. Tienen que hacer unos minutos más para llegar a congregarse. Aún con la familia en contra, perseveran para seguir a Dios. Y quiero decirte en este día, Dios ve todo eso. Dios ve todo eso. Dios ve los esfuerzos que tú haces en secreto. Dios ve los esfuerzos anónimos que ni tu familia, ni tus líderes, ni nosotros como pastores hacemos. Dios conoce la batalla y las luchas que tienes que atravesar para estar hoy aquí sentado en la reunión. Y quiero decirte, ese Jesús que vio la multitud, hoy te está viendo directamente a ti ahí donde estás sentado. Pero Él no solo te ve, Él tiene compasión de ti. Pero Él no solo tiene compasión de ti, Él hoy te dice: no te regresas a casa con las manos vacías. Hoy hay un milagro de multiplicación para ti. Hoy hay un milagro de provisión para ti. Porque ese es el corazón de Jesús. Porque hoy quiero declarar que el reloj de Dios se activa sobre tu vida. Has perseverado y el reloj de Dios hace tic tac, tic tac. Ya está sonando. Si abres el oído espiritual lo podrás escuchar, porque hoy estás un día más cerca de tu milagro. Hoy estás un día más cerca de la restauración de tu familia. Hoy estás un día más cerca de tu sanidad. Hoy estás un día más cerca de la provisión que Dios te prometió. Persevera hasta el final y serás salvo. Y se cumplirá como en la palabra que dice Mateo 15:37. Léanlo conmigo. Y comieron todos. Digan conmigo, comieron todos. Si ellos, yo no sé cómo comían ellos, pero si comían como comemos mis hermanos y yo, fue tremendo milagro el que sucedió. Dice, y comieron todos. Digan conmigo, comieron todos. Digan al que está al lado, comieron todos. Y ¿sabes algo? Hoy todos, dije, todos los que están en esta reunión se van con un milagro a casa en el nombre de Jesús. Dice, y se saciaron y recogieron lo que sobró. No solo fueron saciados ellos, Dios hizo tal milagro que hubo para que pudieran dar. Y sabes algo, después de tus 72 horas, no solo tú serás bendecido, serás un repartidor de bendición a tus amigos, a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Si lo recibes, dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Tremendas 72 horas. Pero eso es lo que estaba pasando acá arriba en la tierra. Yo me hice la pregunta, pero ¿qué sucedió abajo en la tierra? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que hizo Jesús cuando estuvo esas 72 horas clínicamente muerto? Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2, verso 31. Y voy a invitar al equipo de alabanza. Dice lo siguiente: y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada ¿en dónde? En el Hades, ni su carne vio corrupción. Sabes, Hades o Seol significa el lugar
de los muertos y es un lugar de espera antes de llegar al día final. Hades es el lugar al que van aquellos que en este tiempo mueren. Y por la Biblia podemos entender un poco, aunque no pretendo tener la revelación y el entendimiento completo, que hay un lugar que es de tormento para aquellos que en vida rechazaron a Jesús, pero hay otro lugar que es de descanso, que sería el seno de Abraham, donde la gente duerme para esperar el día de la redención. Y Jesús descendió a ese lugar. Pero en Apocalipsis capítulo 1 verso 18 dice: ¿a qué descendió Jesús? A ese lugar. Y dice: el que vive y el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y dice Jesús: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y sabes algo? En esas 72 horas Jesús descendió a los abismos y le arrebató las llaves a la muerte, le arrebató las llaves al Hades y les demostró que ya la muerte no tendría más poder, que ya el Hades no tendría más poder, pero que Jesucristo es más poderoso que la muerte y que Él es más poderoso que el Hades y Él tiene las llaves. Vamos, dale gloria a Dios por eso. Porque Él descendió al Hades, pero no fue dejado ahí, porque la muerte no lo pudo contener, sino que Él tomó esas llaves, se las arrebató. Ya al que tenía el imperio de la muerte lo despojó, lo humilló y se entronó en gloria. Pero también Efesios capítulo 4 verso 8 al verso 10 dice la Biblia lo siguiente: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Digan conmigo: por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Lo segundo que Jesús hizo es llevó cautiva la cautividad. La traducción de las Américas me gusta cómo lo escribe, porque dice: llevó cautiva una hueste de cautivos. Y sabes algo, hay un gran debate teológico sobre qué significan estas palabras, pero la explicación bíblica que va más acorde con otros textos que yo encuentro es esta: tú y yo éramos cautivos del pecado, pero a través de su muerte Dios dijo: por la sangre de Cristo, Él y ella no serán más cautivos del pecado, pero ahora serán prisioneros de esperanza, prisioneros de bendición, prisioneros de abundancia, prisioneros de mi presencia. Zacarías 9:12, el profetizó y dijo: vuelvan a su fortaleza. ¿Y quién es nuestra fortaleza? Cristo. Nuestra fortaleza es el Señor, el Hijo de Dios. Vuelvan a su fortaleza, cautivos, prisioneros de esperanza. ¿Cuántos prisioneros de esperanza hay aquí? Pues levanta tus manos, porque el Señor te dice: vuelve a Cristo, prisionero de esperanza, pues hoy mismo te hago saber que te devolveré el doble de lo que perdiste y te restituiré, dice el Señor. Vamos, dale gloria a Dios. Volved a la fortaleza, prisioneros de esperanza, porque os restauraré el doble, dice el Señor. Pero este texto es tremendo, porque dice que del Hades Jesucristo resucitó y subió a la tierra. Pero una vez que subió y se manifestó a sus discípulos, Él ascendió a los cielos. Pero noten que no dice en singular, no dice subió el cielo, dice subió los cielos. El apóstol Pablo dice que conoció a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. La lógica nos dice que si hay un tercer cielo, hay un segundo y hay un primero. Tercer cielo, la habitación de Dios. Segundo cielo, dice la escritura que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y cuando Dios creó el firmamento en Génesis, fue el único día donde no dijo Dios que era bueno, porque segundo cielo es el lugar de la habitación, el lugar de operación de Satanás y de sus demonios. Primer cielo, lo que nosotros vemos aquí, el plano humano.
Y la Biblia dice que ese que ascendió del Hades y que ascendió los cielos llenó todo el universo con su plenitud. Eso significa Él es sobre todo, Él es sobre todos, su plenitud lo llena todo. Dale un aplauso a Jesucristo, dale un aplauso al Señor. Pero aquí hay algo más que es tremendo, y esta es mi parte favorita. Vamos rápido a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 y 19. Porque cuando Jesús descendió, decía, bueno, ¿y qué hizo en ese momento? Bueno, descendió al Hades, tomó las llaves, llevó cautiva la cautividad. Pero dice Primera de Pedro 3, 18 al 19, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, escucha esto, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La traducción al original para predicó o predicar es la proclamación. Digan conmigo, proclamación. Es el significado original de predicar, de predicación. Pero dice algo interesante, a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados a los que se refiere Pedro en la escritura? La respuesta la encontramos en Judas capítulo 1 versículo 6. Dice lo siguiente, Judas capítulo 1 versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Espíritus encarcelados, prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando Jesús descendió a las profundidades de la tierra, Él predicó a los ángeles rebeldes. Pero aquí hay algo más que es tremendo. Acompáñame a Hebreos 2:16 y tenlo ahí mientras en la Biblia, porque quiero explicarte esto. Él descendió a predicar, pero su mensaje, escucha esto, su mensaje no fue un mensaje de redención, porque ya no hay oportunidad de salvación para los ángeles que se rebelaron en algún momento en la eternidad contra el Dios que los creó. Porque el escritor a los Hebreos, que nadie sabe quién escribió Hebreos, pero es inspirado por Dios, dice que el Señor tomó una decisión en algún momento de la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en una conversación y estaban tomando una decisión sobre a qué creación decadente, a qué creación rebelde querían redimir. Pero Hebreos nos da la respuesta, porque dice ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Yo no sé si estás entendiendo esto, si estás tomando esta palabra, pero es tremendo. Porque Jesucristo, mira lo que estamos leyendo, ábrelo en tu Biblia, Hebreos 2:16. Jesucristo pudo haber sido enviado para ser crucificado por la redención de los ángeles rebeldes, pero Dios no los eligió a ellos. Dios nos eligió a nosotros, nos redimió a nosotros, nos compró a nosotros. Cristo derramó su sangre por nosotros, socorrió a la descendencia de Abraham, su amigo. Por eso lo que Él hizo cuando descendió no fue dar un mensaje de redención. Él descendió a proclamar su victoria sobre todo. Y ahí es donde dice Filipenses: por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora tú y yo, frente al nombre de Jesús, doblemos nuestra rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra. Espíritus encarcelados, sepan que hay un solo Dios, que hay un solo Salvador, que hay un solo Mesías, y su nombre es Jesucristo.
Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente.